Buen día a todos. En este video voy a calcular el siguiente límite. Primero, antes de resolver esto, evaluemos con x igual a 0. Si evaluamos con x igual a 0, tenemos e elevado a la 0, ¿no es cierto? O sea, eso es 1, menos 1, que sería 0, y en el denominador también tenemos 0, ¿no es cierto? Entonces, esto daría origen a una indeterminación 0 sobre 0. Ahora, a diferencia de otras situaciones que hemos enfrentado anteriormente, en este caso no tenemos cómo factorizar un polinomio, si fuera el caso, o cómo multiplicar adecuadamente esta expresión para poder obtener, digamos, en el numerador algún factor que pueda eliminarse con esta x, ¿no es cierto? Que es justamente quien hace que se dé esta indeterminación, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos hacer en este caso es lo siguiente. Voy a hacer un cambio de variable. Acá vamos a hacer un cambio de variable. Llamémosle y, en este caso y va a ser nuestra nueva variable. Y va a ser igual a e elevado a la t por x. O sea, esa va a ser nuestra nueva variable. Ahora, cuando hacemos un cambio de variable, lo ideal es que este cambio de variable sea una función inyectiva o biyectiva, o bien es que respete o sea compatible con el límite que estamos calculando, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Esta nueva variable que estamos introduciendo depende de x, ¿no es cierto? Esta y es una función de x. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros nos interesa saber qué pasa cuando x se aproxima a 0, ¿no es cierto? Entonces, si x se aproxima a 0 o si x tiende a 0, ¿qué ocurre con la nueva variable que estamos introduciendo? Acá vamos a colocar entonces la nueva variable hacia dónde tiende. Para ello lo que podríamos hacer es calcular el límite, ¿no? El límite de esa nueva variable, que en este caso es e a la t por x, cuando x tiende a 0, ¿no es cierto? Y ver qué ocurre con esta variable para decir que cuando x tiende a 0, nuestra nueva variable va a tender a un valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué valor va a tender? Vamos a ver cuál sería el límite acá. Como esta es una función exponencial y sabemos que toda función exponencial es una función continua, entonces podemos nosotros resolver este límite de este modo. Este límite puede ingresar dentro del exponente, ¿no es cierto? Acá podríamos escribir esto así. Esto sería el e elevado al límite de t por x cuando x tiende a 0, ¿no es cierto? Este t es una constante que nos están diciendo que es diferente de 0. La podemos extraer del límite y tendríamos así. Finalmente, el límite de x cuando x tiende a 0, eso es simplemente 0, ¿no es cierto? 0 por t nos daría 0 y por lo tanto esto sería e a la 0 y finalmente esto nos da 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Quiere decir que cuando x tiende a 0, la nueva variable tiende a 1, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, como les estaba comentando, la nueva variable no solamente debe de cumplir lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Deberíamos nosotros también poder regresar, ¿no? Si y tiende a 1, entonces debería yo de tener que x tiende a 0, ¿no? Entonces es por eso que lo ideal es que nuestra nueva variable sea una función inyectiva o biyectiva, ¿no? De modo que podamos regresar. Entonces tendríamos que ver que la nueva variable, si y tiende a 0, si y tiende a 1, perdón, x debería tender a 0 también, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a
a verificar por acá. Vamos a colocar esto. Voy a dejar entonces lo que había calculado por acá, este límite cuando y tiende, el límite de y cuando x tiende a 0, ¿no? ¿Qué ocurre? Que y tiende a 1, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer la cuenta inversa, o sea, ¿qué ocurre si y tiende a 1? Deberíamos poder regresar, ¿no es cierto? Voy a hacer esa comprobación para poder hacer ese cambio de variable sin preocuparme nada más y simplemente hacer las cuentas, ¿sí? Entonces acá tendría el límite de x cuando y tiende en este caso a 1, ¿no es cierto? Quiero saber que este límite debe darme 0, ¿no? Acá nosotros podríamos vamos a despejar esto. Si y es a la t por x, entonces x también se puede despejar en términos de y, ¿no es cierto? Acá puedo extraer logaritmo natural a ambos lados, ¿no? Y tendría que t por x puede descender del logaritmo, ¿no? Puede salir, logaritmo natural de e es 1 y podría despejar el valor de x, ¿no es cierto? Entonces x en términos de y sería simplemente 1 sobre t logaritmo natural de y, ¿no es cierto? Entonces ahora yo voy a escribir acá lo que sería x en términos de y. Vamos a escribir esto así, el límite de, en este caso sería 1 sobre t logaritmo natural de y, ¿no es cierto? Cuando y tiende a 1, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos, vamos a colocar esto es igual a 1 sobre t, y esto a qué va a ser igual, tenemos que acá sería, esto sería el límite, vamos a escribir así, de el logaritmo natural de y cuando t tiende a 1. Como logaritmo natural es una función continua, ¿no? El logaritmo natural de x es una función continua, entonces el límite puede ingresar, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que el límite, esto sería, a ver, sería 1 sobre t por el logaritmo natural de el límite de y cuando y tiende a 1, ¿no? Ese límite es 1, ¿no es cierto? Sería el logaritmo natural de 1, que eso sería 0, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Esto sería el logaritmo natural de 1, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente esto nos da 0, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando y tiende a 1, x tiende a 0, ¿no? Entonces estaríamos regresando, como les estaba comentando. Lo ideal es que nuestro cambio de variable sea una función biyectiva o inyectiva, ¿no? De modo que nos permita regresar, ¿no? Regresar, x tiende a 0, si solo si y tiende a 1, ¿no es cierto? Entonces eso sería lo ideal. A veces no necesariamente se puede proceder de este modo, pero se tiene que tener en cuenta que este cambio de variable nos debe permitir regresar, ¿no? O sea, si bien es cierto, podría darse el caso de que no tenemos una función biyectiva o una función inyectiva como cambio de variable, también podría ser que a pesar de no tener ese dato, podríamos también obtener esa equivalencia, ¿no? En cuanto a las variables. Me refiero a que x tiende a 0 si solo si y tiende a 1, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver en otros ejemplos. De momento entonces tenemos que x tiende a 0 si solo si y tiende a 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Ahora vamos a escribir este límite en términos de y luego ya sabemos que x tiende a 0 si solo si y tiende a 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir esto más abajo, ahí.
Entonces esto en términos de y, ¿cómo sería, no? Esto sería el límite de acá sería, vamos a escribir y acá sería y tiende a 1. Acá sería, estamos reemplazando esto por y, acá sería y menos 1 dividido, todo debería estar en términos de y. Entonces x en términos de y, recuerden ustedes que calculamos por acá que me daba 1 sobre t por logaritmo natural de y, es lo que voy a escribir por acá, sería 1 sobre t el logaritmo natural de y, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más? Ahora voy a transformar esta expresión como así. Yo voy a escribir esto de este modo, ¿no? Vamos a colocar esto por acá así. Sería, a ver, vamos a escribir esto así, ¿no? Esto sería igual al límite cuando y tiende a 1 de que sería este 1 sobre t puede subir, ¿no es cierto? Puede subir al numerador y y menos 1 puede descender, ¿no es cierto? Vamos a escribir esto así, sería t en el numerador y acá voy a escribir así 1 sobre y menos 1 y acá aparecería el logaritmo natural de y, ¿no es cierto? Estoy reescribiendo nada más lo que está dentro del límite, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy a utilizar acá? Lo que tenemos es que esta expresión que está acompañando el logaritmo podríamos nosotros subirlo como un exponente para y, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer eso. Si hacemos eso, ¿qué tendríamos? Vamos a colocar por acá, esto sería igual al límite cuando y tiende a 1 de ¿quién sería esto? De, vamos a escribir por acá, esto sería t logaritmo natural de, vamos a escribir así, y elevado a la 1 sobre y menos 1, ¿no es cierto? Cuando y tiende a 1, cuando y tiende a 1, bueno, vamos a, recuerden que esto es una constante, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces el límite de un cociente es el cociente de los límites, siempre que el límite del cociente sea diferente de 0, ¿no es cierto? Y que exista lógicamente, ¿no? En este caso vamos a calcular directamente, y de hecho existe ese límite, vamos a simplemente utilizar esa, en este caso, ¿cómo quedaría? Quedaría esto, sería, va a ser igual a el límite de t cuando y tiende a 1, eso es t simplemente porque t es una constante, recuerden eso, dividido sobre, acá vamos a colocar el límite cuando y tiende a 1 de logaritmo natural de y elevado a la 1 sobre y menos 1, ¿no es cierto? ¿Qué más deberíamos de tener ahí? Ahora, notemos que el logaritmo natural es una función continua, ¿no es cierto? El logaritmo natural de x es una función continua, entonces este límite puede ingresar dentro del logaritmo, ¿no es cierto? Entonces es lo que voy a utilizar. Al ser logaritmo una función continua, entonces vamos a escribir esto así, ¿no? Tendríamos, esto sería igual a t dividido sobre, acá sería el logaritmo natural de quién sería el límite ingresa, sería el límite cuando y tiende a 1 de, vamos a escribir así, y elevado a la 1 sobre y, ¿no es cierto? Menos 1, ahí está. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros evaluamos con y igual a 1, tendríamos en la base tendríamos 1, ¿no? Esta es la base de esta potencia que sería y, con y igual a 1 sería 1, elevado a la 1 sobre
1 menos 1, que sería 1 sobre 0, que sería infinito, ¿no es cierto? 1 a lo infinito. Entonces como aparece 1 a lo infinito cuando evaluamos acá en 1, podremos hacer nosotros uso de un límite ya conocido, ¿no? El límite que les estoy comentando es este que voy a escribir acá, sería 1 más x elevado a la 1 sobre x cuando x tiende a 0. Ese límite es la base de los logaritmos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay que darle la forma de este límite que estoy colocando en esta parte, ¿no? Como así, debería de la variable que estoy considerando debería tender a 0, y yo debería tener también un 1 más la nueva variable que estoy considerando, ¿no? Y acá el exponente tendría que ser 1 sobre esa nueva variable, ¿no? Entonces, aprovechando que y menos 1 está en el denominador de este exponente, entonces vamos a tratar de modificar esta expresión de este modo, ¿no? Voy a colocar esto así. Vamos a escribir acá t dividido sobre, acá sería así, ¿no? Sería logaritmo natural de ¿quién? De el límite cuando y tiende a 1, dice, ¿no? Vamos a ir modificando esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Voy a escribir acá, voy a agregar y quitar 1, como necesito que haya un 1 ahí, voy a agregar 1 en la base acá y voy a restar 1, ¿no? Entonces voy a acá estaría más, vamos a colocar acá, y acá sería así. Entonces, perdón, menos 1, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo quedaría esto, no? Sería así. El y está acá solo, vamos a colocar esto, sería así. Y bueno, ahí nos estaría alterando la base elevado a la 1 sobre y menos 1, ¿no es cierto? Yo voy a agrupar esto de este modo, vamos a agruparlo así. Quiere decir que la variable que estoy considerando es y menos 1, ¿no es cierto? En lugar de x estoy colocando y menos 1. No, vamos a colocar acá, de repente esto puede confundir. Vamos a colocar otra variable acá, un z por ejemplo, ¿no? Para que no tenga nada que ver con el ejercicio que estamos resolviendo, ¿no es cierto? Ya está. Entonces la nueva variable, este z, debería ser y menos 1 para nosotros. Este z debería tender a 0, ¿no? Pero dense cuenta de algo, acá y tiende a 1, quiere decir que y está cerca de 1. Si y está muy cerca de 1, y menos 1 debería estar cerca de 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir esto acá. Eso quiere decir que y menos 1 tiende a 0, ¿no es cierto? Ahí vamos a escribir esto así, vamos a ordenar un poco. ¿Qué quiere decir esto, no? Que ya estamos consiguiendo este límite que les había mostrado acá, ¿no es cierto? Este límite. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Me refiero que la variable tiende a 0, acá está, la nueva variable es y menos 1, y ¿qué más? 1 más la variable que es y menos 1, ahí está, y elevado a la 1 sobre y menos 1, que es la variable, y acá aparece del mismo modo, ¿no es cierto? Ahí está. Como tiene esa forma, este límite que está dentro del logaritmo natural tendría que ser simplemente e, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar, esto sería igual a t dividido sobre el logaritmo natural de e, ¿no es cierto? De este modo, que vamos a tener nosotros, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar por acá que vamos a colocar acá, ¿no? Que el límite que queríamos calcular, que era justamente nos da t sobre el logaritmo natural de e, simplemente es t, porque el logaritmo natural de e, recuerden que esto es simplemente, esto vale 1, ¿no es cierto? Y ya está. Entonces con esto terminaríamos este límite, ¿no? Entonces recuerden que t es diferente de 0, ¿no es cierto? Ahora t es diferente de 0 porque si fuera 0
simplemente esto nos daría 0 en el numerador y automáticamente esto sería 0, ¿no es cierto? Entonces nosotros estaríamos terminando ya con esta cuenta, y entonces vamos a continuar en el siguiente video.